El tarot de los cabalistas. Capítulo B. La práctica con el tarot de los oráculos. Los sistemas oraculares no son tan solo instrumentos de predicción o estímulos para la visión. Ellos reproducen en pequeño un mundo de relaciones análogo al cosmos, a través de números, pautas, cifras o proporciones en las que el universo se expresa. Un oráculo es un mundo en pequeño, y reúne dentro de sí la posibilidad de todo lo que ha sido y será. Incluye en su diseño una serie de alternativas rítmicas que se producen en determinados espacios y tiempos reincidentes, y que se asignan aritmética y simbólicamente, y dan lugar a los cálculos de posibilidades. Estas relaciones numéricas, macrocósmicas y microcósmicas permiten la transposición de lo universal a lo particular, mediante un juego de coordenadas que el oráculo traduce a nivel sensible, de allí la posibilidad de constituirse en vehículos iniciáticos. Este es el caso del tarot y también del I Ching y los calendarios precolombinos mesoamericanos, que se basan en una perfecta construcción matemática. En líneas generales podría decirse que la utilidad de consultar un oráculo es válida en cuanto el consultante desee obtener una radiografía interior de sí mismo, adecuada a la situación o pregunta que ha formulado, con todo respeto, en ocasiones solemnes. Por otra parte, se debe recordar que el futuro es solo una proyección del pasado, y que no somos ajenos a los acontecimientos que nos toca vivir. La reincidencia en nuestros gestos y acciones es algo que vale la pena observar en las respuestas oraculares. Más difícil es romper con las situaciones y hábitos que nos aprisionan, y en muchos casos lo que nos dice un oráculo es una sugerencia en este sentido. Trate siempre de entender las respuestas por lo más elevado, y luego considérelas a distintos niveles. A veces las respuestas son claras y otras no lo son. Sucede también que en ocasiones no se quiere aceptar lo que los oráculos tienen para decir. Pregunte poco y hágalo claramente. Lo más probable es que su destino sea completamente desconocido para usted mismo. Indicaciones para el uso del tarot. Las cartas se baten, o barajan, sobre la mesa con ambas manos, con movimiento circular, preferiblemente de derecha a izquierda, como se escribe el alfabeto hebreo. Esto debe hacerse así para que se mezclen las unas con las otras, al derecho y al revés. Las cartas deben cortarse siempre con la mano izquierda, según es costumbre. Las cartas han de ser sacadas del mazo de la parte de arriba, y colocadas sobre la mesa. Al abrirlas deberá tener la precaución de hacerlo dándoles vuelta verticalmente y llevando el naipe hacia usted. Este punto es particularmente importante porque según salgan los naipes en los tendidos, es decir, al derecho o al revés, sus significados varían completamente puesto que se hallan invertidos entre sí. Debe considerarse que la carta está derecha o al revés, de acuerdo a cómo se halle con respecto al que lee la tirada de cartas. Envuelva su tarot en un paño de seda del color de su preferencia, y dedique una caja especial de madera para guardarlo en ella. Creemos que ya tiene usted la información necesaria para comenzar a practicar este maravilloso juego. Sin embargo, antes de comenzar a explicar las primeras tiradas, queremos añadir algunas ideas y recomendaciones que nos serán útiles para comprenderlo mejor y sacar de él mayor provecho. En primer lugar, recordemos que el tarot, como todos los oráculos sagrados, ha sido diseñado a través de símbolos que expresan una doctrina cosmogónica. Por esa razón, se recomienda utilizarlo fundamentalmente para realizar consultas doctrinales, y solo en modo secundario para hacer preguntas de orden personal, las cuales de todas maneras serán respondidas por añadidura. Sugerimos también muy especialmente conseguir una buena versión del tarot. Nosotros utilizamos, como ya se ha visto, el tarot de Marsella, y este es el que recomendamos en primer lugar. Ocurre con todos los libros sagrados que algunas veces han sido traducidos con graves errores y serias tergiversaciones, que en ocasiones aún invierten el sentido original de la escritura. Lo mismo ha sucedido con el tarot, y a menudo nos encontramos con ciertas versiones que más bien parecen haber sido realizadas para confundir, muchas de las cuales llevan implícitas segundas intenciones cuando no son el producto de meros fines comerciales. Indicaciones para el uso del tarot. Las cartas se baten, o barajan, sobre la mesa con ambas manos, con movimiento circular, preferiblemente de derecha a izquierda, como se escribe el alfabeto hebreo. Esto debe hacerse así para que se mezclen las unas con las otras, al derecho y al revés.
Las cartas deben cortarse siempre con la mano izquierda, según es costumbre. Las cartas han de ser sacadas del mazo de la parte de arriba, y colocadas sobre la mesa. Al abrirlas deberá tener la precaución de hacerlo dándoles vuelta verticalmente y llevando el naipe hacia usted. Este punto es particularmente importante porque según salgan los naipes en los tendidos, es decir, al derecho o al revés, sus significados varían completamente puesto que se hallan invertidos entre sí. Debe considerarse que la carta está derecha o al revés, de acuerdo a cómo se halle con respecto al que lee la tirada de cartas. Envuelva su tarot en un paño de seda del color de su preferencia y dedique una caja especial de madera para guardarlo en ella. Creemos que ya tiene usted la información necesaria para comenzar a practicar este maravilloso juego. Sin embargo, antes de comenzar a explicar las primeras tiradas, queremos añadir algunas ideas y recomendaciones que nos serán útiles para comprenderlo mejor y sacar de él mayor provecho. En primer lugar, recordemos que el tarot, como todos los oráculos sagrados, ha sido diseñado a través de símbolos que expresan una doctrina cosmogónica. Por esa razón, se recomienda utilizarlo fundamentalmente para realizar consultas doctrinales, y solo en modo secundario para hacer preguntas de orden personal, las cuales de todas maneras serán respondidas por añadidura. Sugerimos también muy especialmente conseguir una buena versión del tarot. Nosotros utilizamos, como ya se ha visto, el tarot de Marsella, y este es el que recomendamos en primer lugar. Ocurre con todos los libros sagrados que algunas veces han sido traducidos con graves errores y serias tergiversaciones que en ocasiones aún invierten el sentido original de la escritura. Lo mismo ha sucedido con el tarot, y a menudo nos encontramos con ciertas versiones que más bien parecen haber sido realizadas para confundir, muchas de las cuales llevan implícitas segundas intenciones cuando no son el producto de meros fines comerciales. Indicaciones para el uso del tarot: las cartas se baten o barajan sobre la mesa con ambas manos con movimiento circular, preferiblemente de derecha a izquierda, como se escribe el alfabeto hebreo. Esto debe hacerse así para que se mezclen las unas con las otras, al derecho y al revés. Las cartas deben cortarse siempre con la mano izquierda, según es costumbre. Las cartas han de ser sacadas del mazo de la parte de arriba, y colocadas sobre la mesa. Al abrirlas deberá tener la precaución de hacerlo dándoles vuelta verticalmente y llevando el naipe hacia usted. Este punto es particularmente importante porque según salgan los naipes en los tendidos, es decir, al derecho o al revés, sus significados varían completamente puesto que se hallan invertidos entre sí. Debe considerarse que la carta está derecha o al revés, de acuerdo a cómo se halle con respecto al que lee la tirada de cartas. Envuelva su tarot en un paño de seda del color de su preferencia, y dedique una caja especial de madera para guardarlo en ella. Creemos que ya tiene usted la información necesaria para comenzar a practicar este maravilloso juego. Sin embargo, antes de comenzar a explicar las primeras tiradas, queremos añadir algunas ideas y recomendaciones que nos serán útiles para comprenderlo mejor y sacar de él mayor provecho. En primer lugar, recordemos que el tarot, como todos los oráculos sagrados, ha sido diseñado a través de símbolos que expresan una doctrina cosmogónica. Por esa razón, se recomienda utilizarlo fundamentalmente para realizar consultas doctrinales, y solo en modo secundario para hacer preguntas de orden personal, las cuales de todas maneras serán respondidas por añadidura. Sugerimos también muy especialmente conseguir una buena versión del tarot. Nosotros utilizamos, como ya se ha visto, el tarot de Marsella, y este es el que recomendamos en primer lugar. Ocurre con todos los libros sagrados que algunas veces han sido traducidos con graves errores y serias tergiversaciones que en ocasiones aún invierten el sentido original de la escritura. Lo mismo ha sucedido con el tarot, y a menudo nos encontramos con ciertas versiones que más bien parecen haber sido realizadas para confundir, muchas de las cuales llevan implícitas segundas intenciones cuando no son el producto de meros fines comerciales. B. Concentración y visualización. Una vez limpias las cartas, páselas una a una concentrándose en todas las láminas por un rato. Cada carta es un mandala y puede servir como soporte para la meditación. Ya está usted preparado para realizar su primera tirada. Siga los pasos y recomendaciones que le damos uno a uno con atención.
Hágalo lenta y relajadamente. En todas las ocasiones que vaya usted a consultar el tarot, procure tener los objetos que le hemos indicado sobre la mesa. También debe realizarse la limpieza de las cartas cada vez que se va a hacer una nueva consulta. Como al principio solo se utilizarán los 22 arcanos mayores, guarde las restantes 56 láminas en su paquete. En las próximas tiradas únicamente haga la limpieza y la concentración con las primeras 22. Antes de hacer una nueva tirada, ponga siempre las 21 cartas numeradas en orden de 1 a 21. La carta sin número, el loco, se coloca de primera o de última. Pregunta y ya limpias las cartas, y después de haberse concentrado en cada una de ellas, júntelas todas y póngalas sobre la mesa. La pregunta que se le haga al tarot es muy importante, pues muchas veces es ella la que determina el nivel de la respuesta. Ponga su mano derecha sobre el mazo, procurando tocar las láminas con las yemas de los dedos. Concéntrese bien y haga la pregunta clara y confiadamente. Con seguridad el oráculo va a contestarle quizá al principio a niveles inconscientes, y esta respuesta deberá ser aceptada como solución a lo que se pregunta. Si en las primeras tiradas no comprende claramente lo que tiene el tarot para decirle, no se preocupe. Con la práctica entenderemos cada vez mejor e iremos rectificando nuestros errores de interpretación. Como barajar una vez formulada la pregunta, proceda a revolver las cartas en forma circular y de derecha a izquierda como ya le indicamos contra las manecillas del reloj. Barájelas bien, sepa que está transmitiendo sus energías al tarot y que en verdad es de usted mismo de quien está saliendo la respuesta. Habiéndolas ya revuelto por primera vez, junte todas las cartas en un solo mazo y póngalas con las ilustraciones hacia abajo sobre la mesa. Córtelas en 3 grupos con la mano izquierda y júntelas de nuevo procurando que queden en posición distinta como estaban antes de cortar. Haga lo mismo un total de 3 veces, barajando y cortando cada vez. Luego de haber cortado y juntado las cartas por tercera vez, póngalas en el centro de la mesa. Usted ya está listo para hacer la tirada. Indicaciones para el uso del tarot: las cartas se baten o barajan sobre la mesa con ambas manos con movimiento circular, preferiblemente de derecha a izquierda, como se escribe el alfabeto hebreo. Esto debe hacerse así para que se mezclen las unas con las otras, al derecho y al revés. Las cartas deben cortarse siempre con la mano izquierda, según es costumbre. Las cartas han de ser sacadas del mazo de la parte de arriba y colocadas sobre la mesa. Al abrirlas deberá tener la precaución de hacerlo dándoles vuelta verticalmente y llevando el naipe hacia usted. Este punto es particularmente importante porque según salgan los naipes en los tendidos, es decir, al derecho o al revés, sus significados varían completamente puesto que se hallan invertidos entre sí. Debe considerarse que la carta está derecha o al revés, de acuerdo a cómo se halle con respecto al que lee la tirada de cartas. Envuelva su tarot en un paño de seda del color de su preferencia, y dedique una caja especial de madera para guardarlo en ella. Creemos que ya tiene usted la información necesaria para comenzar a practicar este maravilloso juego. Sin embargo, antes de comenzar a explicar las primeras tiradas, queremos añadir algunas ideas y recomendaciones que nos serán útiles para comprenderlo mejor y sacar de él mayor provecho. En primer lugar, recordemos que el tarot, como todos los oráculos sagrados, ha sido diseñado a través de símbolos que expresan una doctrina cosmogónica. Por esa razón, se recomienda utilizarlo fundamentalmente para realizar consultas doctrinales, y solo en modo secundario para hacer preguntas de orden personal, las cuales de todas maneras serán respondidas por añadidura. Sugerimos también muy especialmente conseguir una buena versión del tarot. Nosotros utilizamos, como ya se ha visto, el tarot de Marsella, y este es el que recomendamos en primer lugar. Ocurre con todos los libros sagrados que algunas veces han sido traducidos con graves errores y serias tergiversaciones que en ocasiones aún invierten el sentido original de la escritura. Lo mismo ha sucedido con el tarot, y a menudo nos encontramos con ciertas versiones que más bien parecen haber sido realizadas para confundir, muchas de las cuales llevan implícitas segundas intenciones cuando no son el producto de meros fines comerciales.
Indicaciones para el uso del tarot. Las cartas se baten o barajan sobre la mesa con ambas manos con movimiento circular, preferiblemente de derecha a izquierda, como se escribe el alfabeto hebreo. Esto debe hacerse así para que se mezclen las unas con las otras, al derecho y al revés. Las cartas deben cortarse siempre con la mano izquierda, según es costumbre. Las cartas han de ser sacadas del mazo de la parte de arriba, y colocadas sobre la mesa. Al abrirlas deberá tener la precaución de hacerlo dándoles vuelta verticalmente y llevando el naipe hacia usted. Este punto es particularmente importante porque según salgan los naipes en los tendidos, es decir, al derecho o al revés, sus significados varían completamente puesto que se hallan invertidos entre sí. Debe considerarse que la carta está derecha o al revés, de acuerdo a cómo se halle con respecto al que lee la tirada de cartas. Envuelva su tarot en un paño de seda del color de su preferencia, y dedique una caja especial de madera para guardarlo en ella. Creemos que ya tiene usted la información necesaria para comenzar a practicar este maravilloso juego. Sin embargo, antes de comenzar a explicar las primeras tiradas, queremos añadir algunas ideas y recomendaciones que nos serán útiles para comprenderlo mejor y sacar de él mayor provecho. En primer lugar, recordemos que el tarot, como todos los oráculos sagrados, ha sido diseñado a través de símbolos que expresan una doctrina cosmogónica. Por esa razón, se recomienda utilizarlo fundamentalmente para realizar consultas doctrinales, y solo en modo secundario para hacer preguntas de orden personal, las cuales de todas maneras serán respondidas por añadidura. Sugerimos también muy especialmente conseguir una buena versión del tarot. Nosotros utilizamos, como ya se ha visto, el tarot de Marsella, y este es el que recomendamos en primer lugar. Ocurre con todos los libros sagrados que algunas veces han sido traducidos con graves errores y serias tergiversaciones que en ocasiones aún invierten el sentido original de la escritura. Lo mismo ha sucedido con el tarot, y a menudo nos encontramos con ciertas versiones que más bien parecen haber sido realizadas para confundir, muchas de las cuales llevan implícitas segundas intenciones cuando no son el producto de meros fines comerciales. Indicaciones para el uso del tarot. Las cartas se baten o barajan sobre la mesa con ambas manos con movimiento circular, preferiblemente de derecha a izquierda, como se escribe el alfabeto hebreo. Esto debe hacerse así para que se mezclen las unas con las otras, al derecho y al revés. Las cartas deben cortarse siempre con la mano izquierda, según es costumbre. Las cartas han de ser sacadas del mazo de la parte de arriba, y colocadas sobre la mesa. Al abrirlas deberá tener la precaución de hacerlo dándoles vuelta verticalmente y llevando el naipe hacia usted. Este punto es particularmente importante porque según salgan los naipes en los tendidos, es decir, al derecho o al revés, sus significados varían completamente puesto que se hallan invertidos entre sí. Debe considerarse que la carta está derecha o al revés, de acuerdo a cómo se halle con respecto al que lee la tirada de cartas. Envuelva su tarot en un paño de seda del color de su preferencia, y dedique una caja especial de madera para guardarlo en ella. Creemos que ya tiene usted la información necesaria para comenzar a practicar este maravilloso juego. Sin embargo, antes de comenzar a explicar las primeras tiradas, queremos añadir algunas ideas y recomendaciones que nos serán útiles para comprenderlo mejor y sacar de él mayor provecho. En primer lugar, recordemos que el tarot, como todos los oráculos sagrados, ha sido diseñado a través de símbolos que expresan una doctrina cosmogónica. Por esa razón, se recomienda utilizarlo fundamentalmente para realizar consultas doctrinales, y solo en modo secundario para hacer preguntas de orden personal, las cuales de todas maneras serán respondidas por añadidura. Sugerimos también muy especialmente conseguir una buena versión del tarot. Nosotros utilizamos, como ya se ha visto, el tarot de Marsella, y este es el que recomendamos en primer lugar. Ocurre con todos los libros sagrados que algunas veces han sido traducidos con graves errores y serias tergiversaciones que en ocasiones aún invierten el sentido original de la escritura. Lo mismo ha sucedido con el tarot, y a menudo nos encontramos con ciertas versiones que más bien parecen haber sido realizadas para confundir, muchas de las cuales llevan implícitas segundas intenciones cuando no son el producto de meros fines comerciales.
Indicaciones para el uso del tarot. Las cartas se baten o barajan sobre la mesa con ambas manos con movimiento circular, preferiblemente de derecha a izquierda, como se escribe el alfabeto hebreo. Esto debe hacerse así para que se mezclen las unas con las otras, al derecho y al revés. Las cartas deben cortarse siempre con la mano izquierda, según es costumbre. Las cartas han de ser sacadas del mazo de la parte de arriba y colocadas sobre la mesa. Al abrirlas deberá tener la precaución de hacerlo dándoles vuelta verticalmente y llevando el naipe hacia usted. Este punto es particularmente importante porque según salgan los naipes en los tendidos, es decir, al derecho o al revés, sus significados varían completamente puesto que se hallan invertidos entre sí. Debe considerarse que la carta está derecha o al revés, de acuerdo a cómo se halle con respecto al que lee la tirada de cartas. Envuelva su tarot en un paño de seda del color de su preferencia, y dedique una caja especial de madera para guardarlo en ella. Creemos que ya tiene usted la información necesaria para comenzar a practicar este maravilloso juego. Sin embargo, antes de comenzar a explicar las primeras tiradas, queremos añadir algunas ideas y recomendaciones que nos serán útiles para comprenderlo mejor y sacar de él mayor provecho. En primer lugar, recordemos que el tarot, como todos los oráculos sagrados, ha sido diseñado a través de símbolos que expresan una doctrina cosmogónica. Por esa razón, se recomienda utilizarlo fundamentalmente para realizar consultas doctrinales, y solo en modo secundario para hacer preguntas de orden personal, las cuales de todas maneras serán respondidas por añadidura. Sugerimos también muy especialmente conseguir una buena versión del tarot. Nosotros utilizamos, como ya se ha visto, el tarot de Marsella, y este es el que recomendamos en primer lugar. Ocurre con todos los libros sagrados que algunas veces han sido traducidos con graves errores y serias tergiversaciones que en ocasiones aún invierten el sentido original de la escritura. Lo mismo ha sucedido con el tarot, y a menudo nos encontramos con ciertas versiones que más bien parecen haber sido realizadas para confundir, muchas de las cuales llevan implícitas segundas intenciones cuando no son el producto de meros fines comerciales. Indicaciones para el uso del tarot. Las cartas se baten o barajan sobre la mesa con ambas manos con movimiento circular, preferiblemente de derecha a izquierda, como se escribe el alfabeto hebreo. Esto debe hacerse así para que se mezclen las unas con las otras, al derecho y al revés. Las cartas deben cortarse siempre con la mano izquierda, según es costumbre. Las cartas han de ser sacadas del mazo de la parte de arriba y colocadas sobre la mesa. Al abrirlas deberá tener la precaución de hacerlo dándoles vuelta verticalmente y llevando el naipe hacia usted. Este punto es particularmente importante porque según salgan los naipes en los tendidos, es decir, al derecho o al revés, sus significados varían completamente puesto que se hallan invertidos entre sí. Debe considerarse que la carta está derecha o al revés, de acuerdo a cómo se halle con respecto al que lee la tirada de cartas. Envuelva su tarot en un paño de seda del color de su preferencia, y dedique una caja especial de madera para guardarlo en ella. Creemos que ya tiene usted la información necesaria para comenzar a practicar este maravilloso juego. Sin embargo, antes de comenzar a explicar las primeras tiradas, queremos añadir algunas ideas y recomendaciones que nos serán útiles para comprenderlo mejor y sacar de él mayor provecho. En primer lugar, recordemos que el tarot, como todos los oráculos sagrados, ha sido diseñado a través de símbolos que expresan una doctrina cosmogónica. Por esa razón, se recomienda utilizarlo fundamentalmente para realizar consultas doctrinales, y solo en modo secundario para hacer preguntas de orden personal, las cuales de todas maneras serán respondidas por añadidura. Sugerimos también muy especialmente conseguir una buena versión del tarot. Nosotros utilizamos, como ya se ha visto, el tarot de Marsella, y este es el que recomendamos en primer lugar. Ocurre con todos los libros sagrados que algunas veces han sido traducidos con graves errores y serias tergiversaciones que en ocasiones aún invierten el sentido original de la escritura. Lo mismo ha sucedido con el tarot, y a menudo nos encontramos con ciertas versiones que más bien parecen haber sido realizadas para confundir, muchas de las cuales llevan implícitas segundas intenciones cuando no son el producto de meros fines comerciales.
Indicaciones para el uso del tarot. Las cartas se baten o barajan sobre la mesa con ambas manos con movimiento circular, preferiblemente de derecha a izquierda, como se escribe el alfabeto hebreo. Esto debe hacerse así para que se mezclen las unas con las otras, al derecho y al revés. Las cartas deben cortarse siempre con la mano izquierda, según es costumbre. Las cartas han de ser sacadas del mazo de la parte de arriba y colocadas sobre la mesa. Al abrirlas deberá tener la precaución de hacerlo dándoles vuelta verticalmente y llevando el naipe hacia usted. Este punto es particularmente importante porque según salgan los naipes en los tendidos, es decir, al derecho o al revés, sus significados varían completamente puesto que se hallan invertidos entre sí. Debe considerarse que la carta está derecha o al revés, de acuerdo a cómo se halle con respecto al que lee la tirada de cartas. Envuelva su tarot en un paño de seda del color de su preferencia y dedique una caja especial de madera para guardarlo en ella. Creemos que ya tiene usted la información necesaria para comenzar a practicar este maravilloso juego. Sin embargo, antes de comenzar a explicar las primeras tiradas, queremos añadir algunas ideas y recomendaciones que nos serán útiles para comprenderlo mejor y sacar de él mayor provecho. En primer lugar, recordemos que el tarot, como todos los oráculos sagrados, ha sido diseñado a través de símbolos que expresan una doctrina cosmogónica. Por esa razón, se recomienda utilizarlo fundamentalmente para realizar consultas doctrinales y solo en modo secundario para hacer preguntas de orden personal, las cuales de todas maneras serán respondidas por añadidura. Sugerimos también muy especialmente conseguir una buena versión del tarot. Nosotros utilizamos, como ya se ha visto, el tarot de Marsella, y este es el que recomendamos en primer lugar. Ocurre con todos los libros sagrados que algunas veces han sido traducidos con graves errores y serias tergiversaciones que en ocasiones aún invierten el sentido original de la escritura. Lo mismo ha sucedido con el tarot, y a menudo nos encontramos con ciertas versiones que más bien parecen haber sido realizadas para confundir, muchas de las cuales llevan implícitas segundas intenciones cuando no son el producto de meros fines comerciales. Indicaciones para el uso del tarot. Las cartas se baten o barajan sobre la mesa con ambas manos con movimiento circular, preferiblemente de derecha a izquierda, como se escribe el alfabeto hebreo. Esto debe hacerse así para que se mezclen las unas con las otras, al derecho y al revés. Las cartas deben cortarse siempre con la mano izquierda, según es costumbre. Las cartas han de ser sacadas del mazo de la parte de arriba y colocadas sobre la mesa. Al abrirlas deberá tener la precaución de hacerlo dándoles vuelta verticalmente y llevando el naipe hacia usted. Este punto es particularmente importante porque según salgan los naipes en los tendidos, es decir, al derecho o al revés, sus significados varían completamente puesto que se hallan invertidos entre sí. Debe considerarse que la carta está derecha o al revés, de acuerdo a cómo se halle con respecto al que lee la tirada de cartas. Envuelva su tarot en un paño de seda del color de su preferencia y dedique una caja especial de madera para guardarlo en ella. Creemos que ya tiene usted la información necesaria para comenzar a practicar este maravilloso juego. Sin embargo, antes de comenzar a explicar las primeras tiradas, queremos añadir algunas ideas y recomendaciones que nos serán útiles para comprenderlo mejor y sacar de él mayor provecho. En primer lugar, recordemos que el tarot, como todos los oráculos sagrados, ha sido diseñado a través de símbolos que expresan una doctrina cosmogónica. Por esa razón, se recomienda utilizarlo fundamentalmente para realizar consultas doctrinales y solo en modo secundario para hacer preguntas de orden personal, las cuales de todas maneras serán respondidas por añadidura. Sugerimos también muy especialmente conseguir una buena versión del tarot. Nosotros utilizamos, como ya se ha visto, el tarot de Marsella, y este es el que recomendamos en primer lugar. Ocurre con todos los libros sagrados que algunas veces han sido traducidos con graves errores y serias tergiversaciones que en ocasiones aún invierten el sentido original de la escritura. Lo mismo ha sucedido con el tarot, y a menudo nos encontramos con ciertas versiones que más bien parecen haber sido realizadas para confundir, muchas de las cuales llevan implícitas segundas intenciones cuando no son el producto de meros fines comerciales.
Indicaciones para el uso del tarot. Las cartas se baten o barajan sobre la mesa con ambas manos con movimiento circular, preferiblemente de derecha a izquierda, como se escribe el alfabeto hebreo. Esto debe hacerse así para que se mezclen las unas con las otras, al derecho y al revés. Las cartas deben cortarse siempre con la mano izquierda, según es costumbre. Las cartas han de ser sacadas del mazo de la parte de arriba, y colocadas sobre la mesa. Al abrirlas deberá tener la precaución de hacerlo dándoles vuelta verticalmente y llevando el naipe hacia usted. Este punto es particularmente importante porque según salgan los naipes en los tendidos, es decir, al derecho o al revés, sus significados varían completamente puesto que se hallan invertidos entre sí. Debe considerarse que la carta está derecha o al revés, de acuerdo a cómo se halle con respecto al que lee la tirada de cartas. Envuelva su tarot en un paño de seda del color de su preferencia, y dedique una caja especial de madera para guardarlo en ella. Creemos que ya tiene usted la información necesaria para comenzar a practicar este maravilloso juego. Sin embargo, antes de comenzar a explicar las primeras tiradas, queremos añadir algunas ideas y recomendaciones que nos serán útiles para comprenderlo mejor y sacar de él mayor provecho. En primer lugar, recordemos que el tarot, como todos los oráculos sagrados, ha sido diseñado a través de símbolos que expresan una doctrina cosmogónica. Por esa razón, se recomienda utilizarlo fundamentalmente para realizar consultas doctrinales, y solo en modo secundario para hacer preguntas de orden personal, las cuales de todas maneras serán respondidas por añadidura. Sugerimos también muy especialmente conseguir una buena versión del tarot. Nosotros utilizamos, como ya se ha visto, el tarot de Marsella, y este es el que recomendamos en primer lugar. Ocurre con todos los libros sagrados que algunas veces han sido traducidos con graves errores y serias tergiversaciones que en ocasiones aún invierten el sentido original de la escritura. Lo mismo ha sucedido con el tarot, y a menudo nos encontramos con ciertas versiones que más bien parecen haber sido realizadas para confundir, muchas de las cuales llevan implícitas segundas intenciones cuando no son el producto de meros fines comerciales. Como en el tendido anterior, las 12 cartas que quedan colocadas afuera se refieren a aspectos exteriores, y las 5 de adentro a los más interiores, estando igualmente el puesto 13 ligado a los numerados 12, 1 y 2, el 14 a las 3, 4 y 5, la 15 a las 6, 7 y 8, y la 16 a las 9, 10 y 11. En este caso la carta 17 será la síntesis de la tirada, y deberá leerse al derecho y al revés, en la misma proporción en que hayan salido las otras 16 cartas, derechas o invertidas. Esta tirada se presta también para hacer diversas especulaciones y cálculos referidos a los simbolismos astrológicos, asignándose a cada una de las 12 cartas exteriores los 12 signos zodiacales. Las 4 cartas de la cruz interior corresponderán a los solsticios y a los equinoccios, y la 17 y última será el centro, síntesis y quinta esencia inmóvil de la rueda cósmica. Recuérdese que a esta tirada pueden agregarse los arcanos menores una vez que se comprenda su sentido. El tendido de las casas astrológicas, así como el zodíaco en su ciclo anual, se divide en 12 signos mensuales. Si lo vemos en un ciclo diario, la rueda zodiacal hará también un recorrido aparente completo al girar la Tierra alrededor de su propio eje. Algunos astrólogos consideran que durante las 24 horas que siguen al nacimiento de una persona se reflejará toda su vida. Para hacer las observaciones dividen la rueda del zodíaco en 12 casas y hacen corresponder 2 horas a cada una de ellas. Esto determinará el signo ascendente y descendente del individuo y diversos aspectos de su personalidad. Estas 12 casas son: Vita, es la casa del nacimiento que indica las particularidades, tendencias, talentos y potencialidades del individuo. 2. Lucrum, se refiere al plano material, los bienes, riquezas y adquisiciones, así como a la alimentación y al mundo físico. 3. Frates, casa de los hermanos, y también de la educación, la instrucción y de la adaptación al medio. Se relaciona con viajes menores. IV. Genitor, es la casa de los padres y de las características heredadas del medio familiar y social. Se refiere también al patriotismo y a las sucesiones. V. Filii, esta casa está relacionada con los hijos, y en general con lo que el individuo produce, crea y engendra.
Valetudo, casa de los súbditos, los esclavos y los animales domésticos, lo es también del trabajo, los deberes y las obligaciones. 7. Uxor, se refiere al matrimonio, los afectos y las uniones, y también a las alianzas y las asociaciones. 8. Murs, es la casa de la muerte y las grandes transformaciones. Lo es también de la descomposición y la putrefacción. Y X. Peregrinaciones, casa de las peregrinaciones y grandes viajes, está relacionada con la espiritualidad, la filosofía, la religión y el misterio. X. Regnum, honores, se relaciona con los objetivos, las dignidades y la gloria, así como con la profesión, las ambiciones y las recompensas. Sí. Amici benefacta, casa de los amigos, benefactores y admiradores. 12. Inimici, en esta casa se ven los enemigos ocultos, la prisión, el exilio, así como las enfermedades, debilidades y dolencias. Queremos presentar a continuación una tirada directamente vinculada con estas casas o mansiones astrológicas, después de realizar los ritos propios de cualquier tendido, ya explicados. Coloque 12 cartas íntimamente vinculadas con las casas zodiacales, en los siguientes puestos, de esta forma. Debe leerse el significado de cada carta que sale en relación con los sentidos atribuidos a cada casa. O sea que han de combinarse para la interpretación los símbolos de las cartas en relación a las 12 mansiones que permanecen fijas e inalterables en cuanto a sus valores. Se pueden mezclar los arcanos mayores y los menores en esta tirada, así como utilizar exclusivamente los mayores. La tirada o tendido del árbol de la vida. Este tendido es especialmente adecuado para establecer relaciones, sobre todo si ya hemos tenido prácticas con el árbol sefirótico y estamos bien familiarizados con él. Coloque las cartas en el orden que se indica, que es el mismo del árbol de la vida de la Cábala. Observe las distintas cartas que hayan salido en cada una de las sefirot, y establezca las correspondencias. Esto le permitirá comenzar a interrelacionar las esferas unas con otras, pues cada carta, como hemos visto, corresponde también a una sefira y su simbolismo nos ayudará a comprenderlo mejor. Se acostumbra a realizar este tendido para hacer un análisis del momento presente, y muy a menudo para observarnos internamente en las distintas fases de nuestro proceso. Para esos efectos, divida el árbol en los 4 planos según lo hemos visto y relacione especialmente las cartas que se encuentran en cada uno de ellos, lo que le permitirá conocer su realidad oculta en los diversos niveles del ser. Pueden hacerse también 2 recorridos del árbol de vida, uno de arriba hacia abajo y el otro de abajo hacia arriba, observando en este caso las energías ascendentes y descendentes. También, si la pregunta así lo requiere, puede hacerse corresponder un árbol al pasado y el otro al futuro, aunque como siempre, viéndolos desde la perspectiva del presente. Las cartas del tarot pueden ser visualizadas, según lo hemos comprobado, desde muy distintos puntos de vista. Como ellas expresan a su manera una cosmogonía, constituyen un pantáculo o pequeño todo capaz de hacernos comprender lo macro y lo microcósmico expresándose en una perfecta armonía. Lo dicho sobre el tarot debe ser entendido como ya lo habrá observado el lector atento en relación con toda la información que hemos dado. Los temas tratados constituyen una unidad y están entretejidos de tal manera que las mismas ideas se van expresando a través de diversos símbolos, lográndose su comprensión y vivencia por la reiteración ritual que con el estudio, la meditación y las prácticas que hemos sugerido, se va realizando en el interior de la conciencia de cada cual. Las cartas cumplen la función de evocar pensamientos y relaciones que despiertan la inteligencia, y también la de recordarnos gracias al estímulo visual del símbolo las ideas que están en ellas contenidas. Hicimos especial énfasis en las relaciones de los arcanos con el árbol de la vida sefirótico, pues este constituye su estructura esencial e invisible, y nos permite conectar las cartas con los principios de la numerología, la astrología y la alquimia, y todas las demás artes y ciencias sagradas, gnósticas y herméticas como una unidad, en forma global. Recordemos que el tarot es un libro sagrado, y que además es un oráculo y a la vez un magnífico consejero. Es por medio de la práctica, y siempre tratando de encararlo en el nivel más alto, que iremos descubriendo sus múltiples virtudes. Las ideas y relaciones expresadas acerca de cada uno de los arcanos son solo llaves o claves que el estudiante deberá utilizar por sí mismo, abriendo con ellas las puertas del entendimiento.
Siendo sus posibilidades prácticamente ilimitadas, a los interesados corresponderá la tarea de desarrollarlas y ampliarlas, lo que redundará, estamos seguros, en una mejor comprensión y realización del trabajo interno que toca a cada quien según sus posibilidades. Conócete a ti mismo.